Acá podemos evidenciar, jóvenes, la pared torácica, el músculo diafragma. Este es un músculo importante que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Podemos ver también los músculos intercostales que van a estar ubicados en los espacios intercostales. Podemos ver acá el músculo pectoral menor, músculos intercostales externos. Los espacios en blanco acá, en los espacios intercostales, donde no hay músculos, ahí es el lugar donde van a ir ubicados los músculos intercostales internos. Recordar que los músculos intercostales se van a dividir en tres planos musculares. Vamos a tener músculos intercostales externos, músculos intercostales internos y músculos intercostales íntimos. Los músculos intercostales externos conforman el plano superficial, los músculos intercostales internos conforman el plano medio, los músculos intercostales íntimos van a formar el plano más profundo. Recordar también que aquí tenemos el músculo serrato anterior y acá vemos los músculos esternocleidomastoideos. Podemos decir que esos son músculos accesorios de la respiración. Acá podemos evidenciar la caja torácica y su conformación. La conformación de la caja torácica es lo siguiente. Tenemos acá el esternón, que es este hueso. El esternón tiene varias porciones. Tiene una porción superior, llamado manubrio del esternón. Tiene una porción media, conocido como cuerpo del esternón. Y una porción más inferior, conocido como punta o también conocido como apófisis sifoides. Ese es el nombre que recibe esta estructura. ¿Qué sucede? El esternón es un hueso plano y tiene dos caras. Tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. Es aplanado de anterior a posterior. En esta cara anterior se van a insertar músculos, como es el caso del músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor se va a insertar en la cara anterior del esternón. Acá tenemos músculo pectoral mayor, por ejemplo. También a nivel del manubrio vamos a tener inserción del músculo esternocleidomastoideo, este que se ve acá. Y básicamente eso es lo que tenemos que tener como importante. Vamos a quitar los músculos y seguimos detallando las porciones. Vamos a tener dos bordes laterales y podemos evidenciar acá la articulación de las costillas, específicamente los cartílagos costales de las costillas. Acá podemos ver el segundo cartílago costal que va a iniciar su articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Específicamente a nivel del ángulo esternal, también conocido como ángulo de Lewis. Acá lo vamos a ver. Es el lugar de articulación de ese cartílago costal junto con la costilla. También podemos evidenciar el tercero cartílago costal, el cuarto, el quinto, sexto y séptimo. Recordar que las 7 primeras costillas son las que van a tener sus cartílagos propios que van a llegar al esternón. Por eso se llaman esas costillas verdaderas. Recuerden eso, las 7 primeras son costillas verdaderas. La octava, novena y décima son costillas falsas. Y la 11 y la 12 son costillas flotantes. Recuerden eso. Seguimos acá hablando de este hueso. El manubrio del esternón, podemos verlo acá. La unión entre el cuerpo y el manubrio del esternón, recordar que eso se denomina ángulo esternal o ángulo de Lewis, que coincide con el segundo cartílago costal y este a su vez con la segunda costilla. Eso tiene una importancia clínica y se puede utilizar para contar las costillas y luego los espacios intercostales. Es importante esto a la hora de la colocación de un tubo de pecho o también conocido como toracotomía mínima bajo sello de agua. En el caso también de que se realice una toracocentesis, que es una punción de la pared torácica. También para buscar los focos del corazón, foco pulmonar, aórtico, mitral, tricuspidio. Se puede utilizar los espacios intercostales. Y también para hacer estudios como es el caso de un electrocardiograma para la colocación de los electrodos de la derivación horizontal. Acá podemos contar los espacios intercostales para eso. Y simplemente para saber también cuando hay una fractura de costillas. En este caso saber qué número de costilla está lesionada. Para eso contamos las costillas y los espacios intercostales. Podemos también evidenciar acá que ese ángulo de Lewis se proyecta posteriormente a la altura de la cuarta vértebra torácica. Si trazamos una línea imaginaria que va desde el ángulo de Lewis, puede llegar hasta el cuerpo de la cuarta vértebra torácica. ¿Entendido? Y eso se utiliza como referencia para dividir el mediastino en dos porciones, mediastino superior y mediastino inferior.
Eso lo veremos en mediastino cuando estemos hablando de él. ¿Qué pasa? El manubrio del esternón tiene también acá la articulación en sus bordes laterales de la primera costilla. Superiormente vamos a tener dos escotaduras que son laterales, que son las escotaduras para la articulación de la clavícula. Y aquí vamos a tener la articulación externo-clavicular, que lo hace también a través de este ligamento, que es el ligamento externo-clavicular. Y vamos a tener en el centro una escotadura, que es la tercera, llamada escotadura externar o escotadura yugular. Se llama así básicamente por la relación que tiene con las venas yugulares anteriores. Eso es lo que tienen que saber básicamente con relación al esternón. La apófisis sifoides es esta parte que se ve acá, que es cartilaginosa. Con el tiempo se puede ir osificando. Y esta es la porción puntiaguda. A este nivel anteriormente se va a insertar el músculo recto anterior del abdomen. Posteriormente tiene inserción el músculo diafragma, su porción externa. Es importante conocer esa parte. Las costillas son estas estructuras que se ven acá. Son huesos planos alargados. Tiene una disposición que va de superior a inferior y de posterior a anterior. La costilla vamos a clasificarla en varios tipos. Tenemos las costillas verdaderas que mencionamos anteriormente. Las costillas verdaderas son las costillas que tienen su propio cartílago que se unen al esternón. Las costillas falsas que ya mencionamos también son las costillas que tienen un cartílago que no llega al esternón, sino que se une a la costilla, al cartílago de la costilla suprayacente. En este caso vamos a ver que a nivel de la octava costilla se va a unir el cartílago de la novena costilla y así sucesivamente. Las costillas flotantes son estas. Eso es en cuanto a la costilla, clasificación. También tenemos otra clasificación, las costillas típicas y atípicas. Por ejemplo, las primera y segunda costilla son costillas atípicas porque van a tener características diferentes a las demás. Vamos a agarrar la tercera costilla para ver sus distintas porciones. Acá tenemos la costilla. Para ese estudio tiene lo siguiente. Tiene un cuerpo, que es esta parte que se ve aquí, el cuerpo de la costilla. Ese cuerpo de la costilla tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene una cara externa y tiene una cara interna. Cara interna. Esas caras, por ejemplo, en la cara externa, sirve para inserciones de los músculos, que mencionaremos más adelante cuando demos los músculos. En el borde superior también se insertan músculos intercostales en este caso. En el borde inferior, aquí es importante porque acá hay un surco llamado surco costal o canal costal. En este canal o surco costal se encuentran los elementos del paquete vasculonervioso intercostal. Dígase arteria intercostal, vena intercostal y el nervio intercostal. La disposición es VAN, vena, arteria y nervio intercostal. Eso es importante conocerlo. En el caso ya de hacer un procedimiento de punción a nivel de la pared torácica, saber que se va a hacer la punción por encima, en el borde superior de la costilla que se encuentra debajo, para no lesionar esos elementos. Acá podemos ver en el extremo posterior las siguientes estructuras. Tiene un extremo posterior y un extremo anterior, además del cuerpo. El extremo posterior acá presenta esta estructura que se ve aquí, que corresponde a la cabeza de la costilla. Eso se va a articular con el cuerpo de las vértebras. También aquí va a haber un ligamento, que es el ligamento interarticular. ¿Y qué pasa? Aquí esta articulación se va a llamar articulación costovertebral. Luego tenemos el cuello de la costilla y por último aquí tenemos el tubérculo de la costilla. Ese tubérculo se va a articular con la apófisis transversa. En el extremo anterior de la costilla aquí podemos evidenciar lo siguiente. Esto es el cartílago costal que se articula con la costilla. Ahí tenemos una articulación llamada articulación costocondral. Básico. Y eso es lo que yo necesito que ustedes aprendan con relación a una costilla típica. Vamos a agarrar esta costilla que es atípica, la primera costilla. La primera costilla es atípica porque es aplanada de superior a inferior, a diferencia de las demás. Aquí tenemos que esta costilla tiene en su cuerpo, en la cara superior del cuerpo, lo siguiente. Esta estructura que es lo que llama la atención, llamado tubérculo del músculo escaleno anterior, también conocido como tubérculo de Lisfranc. Este tubérculo del músculo escaleno anterior es el lugar donde se inserta el músculo escaleno anterior, vaya la redundancia.
Por delante vamos a tener un surco llamado surco de la vena subclavia. Por detrás otro surco llamado surco de la arteria subclavia. Entre la arteria y el músculo, acá, vamos a tener por detrás la inserción del músculo escaleno medio. Inserción del músculo escaleno medio. Y anteriormente a la vena subclavia, por ejemplo, próximo aquí al cartílago de la primera costilla, tendremos la inserción del músculo subclavio. Vamos a evidenciar esas estructuras para que lo puedan entender un poco mejor. Déjenme mostrarle. El trapecio, quitamos el trapecio, quitamos el músculo esternocleidomastoideo y ahora nos quedamos con la orientación de las estructuras que vamos a evidenciar en la parte lateral del cuello. Vamos a descenderlo un poquito para que lo puedan entender un poquito mejor. Bien, nítido. Quitamos el músculo omoioideo que nos estorba. Aquí tenemos el músculo escaleno anterior, perfecto. Acá tenemos el escaleno medio y este que se ve aquí es el escaleno posterior. El escaleno posterior, recordar que se va a insertar en la segunda costilla. Ahí lo tenemos, segunda costilla. Vamos a quitar la clavícula. Vamos a quitar acá parte del músculo deltoides y pectoral mayor y el subclavio. Aquí tenemos segunda costilla. Este es el músculo escaleno posterior. Escaleno medio y el escaleno anterior se van a insertar en la primera costilla, cara superior. ¿Qué sucede? Mencionamos que por delante del músculo escaleno anterior discurre la vena subclavia. Aquí tenemos la vena subclavia. Esa estructura que se ve acá, vena subclavia. Por detrás del músculo tenemos la arteria subclavia. Entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio, recordar que ese es un triángulo que se forma acá llamado triángulo interescalénico o desfiladero de los escalenos, que está delimitado entre esos dos músculos. Anteriormente el escaleno anterior, posteriormente el escaleno medio e inferiormente la cara superior de la primera costilla. Por ahí pasa la arteria subclavia y la raíz del plexo braquial. Acá tenemos raíz del plexo braquial o las raíces del plexo braquial, porque son varias raíces. Ahí tenemos las estructuras, jóvenes. ¿Qué importancia clínica tiene saber eso? Cuando hay una hipertrofia del músculo escaleno anterior, cuando hay una costilla cervical, cuando hay una fractura de clavícula, pueden comprometer esos elementos que se encuentran en el triángulo interescalénico. También en un famoso síndrome del estrecho torácico superior se puede comprimir cualquiera de esas estructuras. Y es muy importante porque el paciente puede cursar con disminución del pulso debido a la compresión de la arteria. Puede cursar parestesia en relación a la compresión de cualquier nervio que pase por este espacio. Y así sucesivamente, señores. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entender con relación al tema de la pared torácica. Aquí podemos evidenciar el estrecho torácico superior. El estrecho torácico superior, que es esta parte que se ve aquí. Y el estrecho torácico superior tiene los siguientes límites, jóvenes. El límite anterior del estrecho torácico superior tenemos que es la cara posterior del manubrio del esternón. El límite posterior está formado acá por la cara anterior del cuerpo de la primera vértebra torácica. Y a los lados tenemos el borde interno de las primeras costillas. Un borde interno de las dos primeras costillas. Ese va a ser el límite lateral. Acá tenemos límite anterior, cara posterior del manubrio del esternón. Límite posterior, la cara anterior del cuerpo de la primera vértebra torácica. Y ahí tenemos delimitado el estrecho torácico superior. Por ese estrecho torácico superior pasan las estructuras que van del cuello al tórax y las estructuras que van del tórax al cuello. Viceversa. Eso es muy importante. Saber también que ahí es el lugar, en ese estrecho torácico, es el lugar de límite entre la base del cuello y el tórax, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Con relación a la conformación posterior del tórax o la pared torácica, tenemos las vértebras. Las vértebras son 12 vértebras torácicas y esas vértebras torácicas solamente vamos a mencionar las características generales. Ya luego sacaremos un tema para hablar de columna vertebral per se. Aquí tenemos las características de las vértebras. Tenemos características específicas y características generales.
Las específicas es que ellas van a tener una fosita costal a nivel del cuerpo. También es específico que la apófisis espinosa de ellas es oblicua y es unitubercular. Es más alargada que las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Aquí vamos a ver lo siguiente. El cuerpo de la vértebra torácica es un poco más grande que las vértebras cervicales porque soporta un poco de peso mayor que las vértebras cervicales. Las características generales de toda vértebra: tiene un cuerpo vertebral, tienen los pedículos, que son estas proyecciones que se ven acá, los pedículos que se van a unir al cuerpo. Luego de los pedículos salen estas proyecciones que se ven aquí, que son las apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Luego tenemos las apófisis transversas, que son proyecciones horizontales. Después las láminas, que son estas que se ven acá. Y la apófisis espinosa, que es este saliente alargado. Esas son las características generales. Y por último, recuerden acá el agujero vertebral, que dependiendo de dónde se encuentre va a tener una forma distinta. Que a nivel lumbar es triangular, que a nivel del tórax es de forma de corazón y que a nivel cervical es redondeado, dependiendo de dónde se encuentre. Pero esas son las características generales, jóvenes, que ustedes tienen que conocer con relación a las vértebras torácicas. Así que hasta aquí, señores, este video. Espero que les haya gustado. Más adelante hablaremos un tema de columna vertebral para especificar todas las características de cada vértebra y así puedan entenderlo un poquito mejor. Y por último, recuerden acá el estrecho torácico inferior, que va a estar cubierto por el músculo diafragma, que va a estar entre la 12ª vértebra torácica, la apófisis sifoides, la costilla flotantes y el reborde subcostal. Hasta aquí, señores, este video. Espero que les haya gustado las informaciones que hemos transmitido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Apóyennos a seguir creciendo y compartir estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. El doctor Reynoso estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.